Bueno, entonces quería hacerles un poco unos comentarios iniciales sobre el ojo del amo, ¿sí? Un poco para empezar la conversación. Matteo Paschinelli aborda la IA, la inteligencia artificial, ¿no? Este es el rasgo característico que tiene este trabajo, de diferencia de otros enfoques, de otros abordajes de la inteligencia artificial, en tanto él entiende la inteligencia artificial como inteligencia de las relaciones laborales y sociales, ¿sí? Hay un diálogo importante, aquí uno podría decir con toda la... Es italiano, él claramente, ¿no? Su nombre lo delata, ¿no? Aunque, bueno, entiendo que trabajó como muchos tanos van a Alemania y él trabajó en la Universidad Humboldt de Berlín, digamos, se formó ahí por lo que entiendo. Eh, pero bueno, al ser tano se nota esa marca importante de la tradición autonomista, ¿no? Entonces, entender a la inteligencia artificial haciendo hincapié en el tema, en la problemática, ¿no? De las relaciones laborales y sociales, tiene que ver, yo diría, o viene a cuento, en definitiva, un poco de esa marca, ¿no? De la importancia que tiene esa tradición en el marxismo, en los marxismos italianos, ¿no? Que vendría a ser la tradición del autonomismo o del operaísmo, también podríamos decir más concretamente, ¿no? Más que el autonomismo en general, podríamos hablar más de incluso de la tradición operaísta. Entonces, él aborda la inteligencia artificial de esta manera, ¿no? Entendiéndola como inteligencia de las relaciones laborales y sociales. Y ya de entrada, en las primeras páginas del libro, que aquí lo tengo, en su versión en castellano, no sé si se ve ahí, ¿no? Sí, ahí está. Eh, Ya en las primeras páginas él va a definir a la inteligencia artificial como un proyecto para captar el conocimiento expresado a través de los comportamientos individuales y colectivos y codificarlos en modelos algorítmicos para automatizar las tareas más diversas. Entonces, un poco entendiendo la inteligencia artificial en estos términos, él va un poco ya de entrada también definir el problema central de su investigación, eh, considerando que lo que la inteligencia artificial un poco pone sobre la mesa, ¿sí? Es el problema de la relación entre trabajo, reglas y automatización. Es decir, va a decir Paschinelli, la invención de nuevas tecnologías, ¿sí? Esta idea del ojo del amo alude a todo esto porque da cuenta, ¿no? Bueno, de la supervisión y el disciplinamiento de los trabajadores y el más amplio diseño de todo el proceso productivo que justamente en principio correría a cargo de los amos o podríamos decir más en términos convencionales, los burgueses, los capitalistas, digamos, los dueños de los medios de producción, y es una idea que es tomada de Engels, ¿no? Quien en algún momento, lo cita en una nota a pie, Paschinelli, dice que habría cuestionado esta idea del ojo del amo, planteando justamente que los trabajadores poseerían un panorama más amplio del proceso de producción. A su vez, ¿no? Esto lo comento porque en algún lado lo menciona o lo cita medio el pasar, no sé si una nota al pie. Bueno, hay toda una serie de epígrafes, ¿no? En uno de ellos aparece Marx, pero es muy importante el Marx del llamado fragmento de las máquinas, ¿no? Que no sé si lo conocen eso. Es un fragmento que está en los Grundrisse, si no me equivoco, y bueno, es muy importante justamente ese fragmento para esta tradición italiana que les comentaba, la tradición operaísta. ¿Conocen lo que es el operaísmo italiano? ¿Tienen idea en términos generales qué es eso? El nombre de Antonio Negri le suena, me imagino. Antonio Negri, bueno, él junto a él, digamos, es el exponente, si se quiere, más... Eh,
Sí, más conocido esta tradición, ¿no? Que incluye también a otros nombres importantes como Tronti y Raniero Pansieri, ¿sí? Son, digamos, junto a Negri son los exponentes más importantes de esta tradición, el operaísmo o obrerismo. Bifo Berardi sí, de alguna manera está próximo también a esta tradición. Él es más un autonomista, podríamos decir, un autonomista más convencional, un militante de los 70, ¿no? Bueno, eh, Negri también, ¿no? Estuvo en las Brigadas Rojas, por lo que entiendo, si no me equivoco. También es un militante político, pero Bifo está más vinculado, si no me equivoco, a un autonomismo más, en términos más amplios. Eh, Aunque sí, seguramente es parte de toda esta generación, así que claramente es un poquito más joven, pero es parte de esta generación. ¿No? Operaísmo quiere decir obrerismo, ¿no? En Tano. Eh, Así que bueno, hay toda una cita el que hace acá de Gramsci, aparece Engels también, pero este fragmento de las máquinas de Marx, no me acuerdo exactamente dónde estaba eso, estaba en algún lado, recuerdo haberlo leído, es importante, ¿sí? Por eso su lectura está, yo diría, está muy atravesado por esta tradición, ¿no? Federici de alguna manera es próxima también, Silvia Federici, bueno, ella más una autonomista, más pero digamos, toda la discusión de la reproducción social es muy en clave de la tradición operaísta también. Eh, bueno, esto entonces en relación a esta idea, el ojo del amo, y uno podría decir que la intención más general de este libro, de este trabajo, estriba o consiste en mostrar cómo la inteligencia de la innovación tecnológica, bueno, muchas veces ha inspirado en la imitación de, según Pasquinelli, ¿no? Esto es una cita, diagramas abstractos de la praxis humana y los comportamientos colectivos, ¿sí? O sea, algo que siempre que surge de ahí, ¿sí? De la praxis humana, los colectivos humanos, etc. Entonces, la teoría, que un poco los ejercicios de reflexión teórica que Pasquinelli va a proponer, tienen que ver o se desarrollan en la clave de una teoría laboral, ¿no? De la automatización o teoría laboral de la máquina, ¿sí? O incluso uno podría decir teoría laboral de la inteligencia de las máquinas, ¿sí? Todos términos que Pasquinelli va introduciendo, ¿no? Justamente en esta introducción. Es una introducción importante justamente por esto, ¿no? El tipo pone un poco toda la carne al asador. Y siguiendo con esta cuestión del ojo del amo, hay que decir que acá, bueno, sigue no solamente a Marx, ¿no? Pasquinelli, a la tradición marxista, sino también aparece el nombre de Durkheim, y esto es muy particular, entiendo que no es sociólogo él, ¿no? Pero la cuestión de la división del trabajo es muy importante acá, ¿no? Entonces, él presenta, ¿no? Siendo ambos autores, al amo, a esta idea del amo, del ojo del amo, como un poder integrado en el que confluyen muchas dimensiones y a la vez todo un conjunto de tecnologías de control, ¿sí? Entonces, a raíz de esto es que la inteligencia artificial es entendida por Pasquinelli como un mecanismo de centralización de la sociedad digital y la organización justamente de la división del trabajo. El proyecto de este libro de Pasquinelli, como el propio subtítulo del libro se encarga de dejar en claro, no, yo diría que no, bueno, tiene todos estos rasgos teóricos muy fuertes, digamos, ¿no? Esta tradición operaísta está muy presente todo el tiempo, pero hay que decir que es un proyecto más historiográfico, ¿sí? Porque él a lo que apunta es a escribir una historia social de la IA, ¿no? El subtítulo es justamente una historia social de la inteligencia artificial. Entonces, para eso, para poder escribir esta historia, el autor va a discutir con lo que describe como un gran constructo ideológico, ¿sí? Y esto es importante porque de una u otra manera todas las intervenciones
de izquierda, mayor o menormente marxistas, hacen hincapié en esto, ¿no? En el carácter ideológico bueno, de cierto sentido común, podríamos decir, que circula fuertemente en las esferas públicas, y que básicamente tiene que ver con, dice Pasquinelli, la propaganda sobre la omnipotencia de la inteligencia artificial, algo que habría sido, según él, según sus propios términos, elevado a norma, ¿sí? Y algo que es repetidora o configura, constituye una repetición, ¿sí? Del folclore, de un viejo folclore, uno podría decir, sobre las máquinas, sobre máquinas que adquieren inteligencia sobrehumana y conciencia de sí mismas, ¿no? Piensen, obviamente, esto no lo menciona, o en algún lado del libro me imagino que tiene que estar, pero en la literatura el ejemplo clásico que tenemos de esto es, obviamente, Frankenstein, ¿no? Como uno de los tantos, ¿no? Y uno podría hacer toda una reconstrucción, y en un punto él lo hace, toda esta reconstrucción así histórica sobre este constructo ideológico, ¿no? Que repite de alguna manera este viejo folclore, ¿no? De las máquinas adquiriendo, ¿no? Inteligencia sobrehumana y conciencia de sí mismas. Eh, entonces, un poco por las características de su intervención, para Pasquinelli van a ser muy importantes justamente los contextos históricos y las implicancias sociales de la automatización, ¿no? ¿Sí? Su tema un poco, en definitiva, es una historia social de la inteligencia artificial, pero su tema es la automatización. Por eso hay un diálogo ahí con el trabajo de Benanabe, ¿no? Entonces, estos contextos históricos y estas implicancias sociales, él considerándolas seriamente, él dice, ¿no? O él propone que rompen, ¿no? Con todo determinismo tecnológico que un poco, en definitiva, estaría presente siempre en este constructo ideológico, ¿no? Digamos, esta perspectiva tecnologicista, uno podría decir. Entonces, de lo que se va a tratar para él es de abordar las implicancias sociales, ¿sí? Profundamente sociales de la inteligencia artificial desde el punto de vista, desde la perspectiva de los trabajadores, las comunidades, las minorías y, ¿no? Aquí está atravesado muy la perspectiva de Pasquinelli por toda la cuestión de género, por incluso el problema de la reproducción, de los trabajos reproductivos, etc. Y uno podría decir la sociedad en su conjunto, ¿sí? Desde un punto de vista social, ¿sí? El objetivo, entonces, que él va a trazar o que va a perseguir a lo largo de las páginas de este libro, consiste en describir, ¿sí? La genealogía social de la inteligencia artificial y el punto de vista, ¿no? Que es el punto de vista de las clases sociales, desde el cual se ha abordado la inteligencia artificial como una visión del mundo y como una epistemología. Es así que la inteligencia artificial para Pasquinelli se le va a revelar, o puede revelarse, mejor dicho, como, y esto es una cita, la continuidad de las técnicas de análisis de datos apoyadas primero por las oficinas estatales, ¿sí? De los países, sobre todo del capitalismo central, cultivadas en secreto por las agencias de inteligencia, ¿sí? Y consolidadas finalmente por empresas de Internet en un negocio planetario de vigilancia y predicción, ¿no? Esto, sobre todo, en el último tiempo, ¿sí? Pero su investigación hace, obviamente, hincapié en esto, digamos, él dice, ¿no? Cultivadas en secreto por las agencias de inteligencia consolidadas, luego. Entonces, él hace hincapié justamente en la inversión del sector, bueno, armamentístico, etcétera, en este tipo de tecnologías, pero lo interesante de su historia, de su historización, es que incluso se va incluso más atrás de eso, ¿no? Eso es un poco un rasgo distintivo. Él rompe con esa idea. Yo creo que citaba a Mauricio de Lazarato la otra vez,
justamente para hablar de esto, ¿no? Es interesante algo de su intervención porque él justamente da cuenta, rompe esa idea de los genios de Silicon Valley, ¿no? Diciendo, o demostrando, mejor dicho, cómo, bueno, toda los últimos, entre comillas, avances tecnológicos habrían sido básicamente fomentados, o habría existido una importante inversión por parte de todo el aparato estatal, ¿no? Estadounidense. Bueno, lo interesante de la intervención de Pasquinelli es que dice, de alguna manera, eso lo toma en consideración desde ya, pero él incluso se va más allá, digamos, un poquito antes, ¿no? Y hace hincapié digamos, en momentos anteriores, digamos, ¿no? A todo este momento que claramente es central. Diego, perdón, ¿qué decías? Porque no, o si alguien lo puede leer, porque no tengo acceso al chat por alguna razón, como les decía. Hola. Sí. No, no, que si lo de que los Silicon Valley son todos unos truchos, lo dice Lazarato o Pasquinelli. No, así más en esos términos lo dice Lazarato, podríamos decir, sí, sí. Sí, no que son unos truchos, pero bueno, esa idea de los genios del garage, digamos, ¿no? Que se juntaron sin un mango, básicamente eran unos hippies que estaban dando vueltas ahí por distintos lugares de California, se juntaron ahí y de la nada surgieron, bueno, todos esos proyectos. Bueno, eh, eso lo dice Lazarato. Él considera, ¿no? Pasquinelli de alguna manera todo eso, desde ya, eh, está de acuerdo con eso, pero lo interesante de su investigación es que rastrea incluso momentos anteriores a ese momento de inversión del sector armamentístico, digamos. Bien, entonces el énfasis de esta investigación de Pasquinelli es puesto en el papel del conocimiento y el trabajo colectivos como la fuente principal de la inteligencia, ¿sí? Que la inteligencia artificial justamente viene a extraer, codificar y mercantilizar. ¿Sí? Una de las tesis importantes, ¿no? Que él va a defender acá es que la inteligencia social moldea desde dentro el propio diseño de los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿Sí? Siempre está ese vínculo, ¿no? Por eso es una historia de naturaleza social, ¿sí? Siempre está ese vínculo con, bueno, lo que en definitiva la IA tiene adentro, ¿no? Que es, bueno, eso, inteligencia social. Y bueno, justamente el género de este libro es una historia social, digamos, pero más estrictamente uno podría decir que es, como él mismo lo sugiere en la introducción, una historia sociotécnica, ¿sí? Una historia sociotécnica que se vale de un método de trabajo que es, que él llama epistemología histórica, por momentos él llama también epistemología política, ¿sí? Eso simplemente un poco para que tengan en cuenta el campo, digamos, digamos, uno podría decir, incipiente campo disciplinar o multidisciplinar que se ha configurado en años muy recientes y en el que, bueno, todas estas investigaciones que estamos viendo estas semanas, bueno, tanto las de Durán, Recap, como estas, ¿no? De Pasquinelli y Benanav, bueno, las de Cernisek y Williams, ¿no? A Cernisek lo vieron, ¿no? Cuando vieron Capitalismo de Plataformas. Eh, bueno, Varoufakis, lo de Varoufakis es más en la clave de una. Él es más un economista, obviamente, desde ya, pero es un libro de divulgación, pero de alguna manera también, ¿no? Se da en el marco de este entrecruce multidisciplinar. Y la intervención de Pasquinelli, bueno, tiene más un sesgo, un carácter historiográfico, uno podría decir. Pero de alguna manera, es una constelación de autores que, bueno, forma parte bueno, de esto, ¿no? Un nuevo campo de conversaciones, de discusiones que se han abierto en los últimos años.
Bueno, ya de alguna manera un par de últimas cosas quisiera señalar en relación a este trabajo, para luego meternos más con Benanav, que tienen que ver más, si se quiere, más con cuestiones más sustanciales de contenido de la obra. Él, uno de los señalamientos cruciales, podríamos decir, que va a hacer a lo largo del libro, o con lo que tiene que ver en definitiva la investigación propiamente dicha, pasa por el hecho de que el aprendizaje profundo, en el que de alguna manera se basa la tecnología de la inteligencia artificial, surgió, ¿no?, de experimentos controvertidos, dice en la página 21, para automatizar el trabajo de la percepción o el reconocimiento de patrones, ¿no? Y esto es importante porque él distingue dos modelos de inteligencia artificial, uno que se denomina simbólico y otro que se denomina conexionista, ¿no? El primero, el simbólico, habría sido, de hecho, el que es un poquito previo en el tiempo, si no me equivoco, él decía que era de la década del 50, del siglo XX, y es el primero que propone esta idea de inteligencia artificial. El importante, no obstante, va a ser el segundo, el conexionista, ¿sí? Que le da un sentido, si se quiere, más fuerte a esta idea de inteligencia artificial y que va a impulsar sobre todo esta idea o va a impulsar el desarrollo de una arquitectura del aprendizaje profundo, ¿sí? Que va a predominar, digamos, en estas nuevas tecnologías que han irrumpido en los últimos años, o en la última década, uno podría decir, se hace una reconstrucción un poco más estricta, la última década del siglo, la década pasada del siglo XXI, ¿no? En la década del 2010, ¿sí? Entonces, esta arquitectura del aprendizaje profundo es en lo que en definitiva se basa digamos, la inteligencia artificial con la que lidiamos hoy en día, en definitiva. Bien, el libro entonces, luego de toda una serie de reflexiones en clave de historia social, ¿no?, que se van atrás en el tiempo. Ahora te doy la palabra, Agustín. Y reconstruyen, digamos, los fundamentos de todo esto, en definitiva. Lo que va a hacer Pasquinelli es terminar su investigación, ¿sí?, ya en las conclusiones, y por esto la importancia de las conclusiones. Él va a terminar considerando que el principio operativo de la inteligencia artificial no es solo la automatización del trabajo, ¿sí?, sino también la imposición de jerarquías sociales del trabajo manual y mental a través de la automatización, ¿sí? No es lisa y llanamente la automatización del trabajo la cuestión, sino la imposición de jerarquías sociales del trabajo manual y mental, ¿sí?, que viene junto a esa automatización, o a caballo de esa automatización, o a través de esa automatización, como dice el propio Pasquinelli. Entonces, en este marco, ¿sí?, la teoría laboral de la automatización que va a ser propuesta por Pasquinelli se revela no solo, ¿no?, como un principio analítico, dice Pasquinelli, para desmantelar el algoritmo maestro, ¿no?, de los monopolios de la inteligencia artificial, sino también, va a decir él, o lo va a anunciar en estos términos, como un principio sintético, ¿sí? Y aquí, de vuelta, se va a ver la importancia de la tradición operaísta y del autonomismo más en general, porque él justamente va digamos, a pensar esta teoría laboral de la automatización como una práctica teórica, podríamos decir, que apunta a la autonomía social, ¿sí? A la autonomía social para la creación de nuevas formas de conocimiento y nuevas culturas de la invención. Entonces, simplemente aquí, con esto, introducir algunas cuestiones
este trabajo, unas pinceladas así muy generales o un poco rústicas incluso, diría, simplemente para que tengamos en cuenta un poco por dónde va esta investigación, ¿sí? Que nosotros pusimos, como les decía, como saben, el compartimiento de bibliografía optativa, ¿sí? Es un libro complejo, difícil, de un género un poco distinto al que estamos acostumbrados, porque es un trabajo, no deja de ser, como he dicho, un trabajo cuyo género es un género historiográfico, es una historia social lo que él propone, entonces un poco se va, ¿no? O no está exactamente en el mismo carril en que podemos estar nosotros acostumbrados más a discusiones de índole más en clave de la sociología, ¿no? Entonces, eso lo tenemos en cuenta, que es un trabajo complejo, pero es un trabajo muy importante, ¿no? Entonces me parecía importante justamente transmitirles algunas ideas centrales de por dónde va esta investigación. Agustín, vos querías comentar algo. Sí, no, quería consultar, me quedó la duda porque lo nombraste como ahí, esto de los experimentos controvertidos, ¿sí? ¿A qué se refería en particular, si es que lo tenés? Y no, me llamó la atención eso, como la relación, digamos, cómo conecta esto como un conocimiento social o una inteligencia social es el concepto, me llamó bastante la atención para pensarlo, que lo traslada a la inteligencia artificial. Sí, por ahí una consulta para decir si, digamos, igual a esta inteligencia social con una inteligencia artificial, me imagino que no, igual, pero bueno, ¿qué sería lo que lo distingue? Si es que lo dice, que igual me parece muy interesante esto, como decir, como, digamos, todo al fin y al cabo es una forma de apropiación del conocimiento y del trabajo Claro. que luego se ve trasladado a la tecnología, que ahí sí como que retoma Marx bastante bien aplicándolo para lo que es inteligencia artificial. Me llamó la atención eso, y sí se podría desarrollar un poco el concepto de inteligencia social y lo de los experimentos controvertidos, que la verdad que me llamó la atención. Bueno, en cuanto a esto de la controversia de estos experimentos, de alguna manera en los que se basa la inteligencia artificial, en tanto automatización del trabajo, ¿no? De la percepción, reconocimiento de patrones, como él dice. Bueno, ahí hay toda una serie de indagaciones que él va a ir proponiendo a lo largo de esta historia, que no es una historia, por otro lado, continua, ¿no? Sino que cada capítulo tiene como, por lo que entiendo, como una autonomía relativa. Yo no lo terminé de leer el libro, les soy honesto en ese sentido, pero bueno, ya aquí en la introducción, por ejemplo, él menciona toda la cuestión de, si no me equivoco, está aquí, de el coeficiente intelectual, digamos, ¿no? Eso como regla, de alguna manera, como norma que permite justamente, bueno, hacer una suerte de división de trabajo, ¿no? Digamos, eso tuvo mucha fuerza en algún momento en Estados Unidos, sobre todo él piensa en ese contexto, ¿no? Como la inteligencia, perdón, el coeficiente intelectual como justamente forma de medida o la adquisición de determinadas condición de posibilidad para el desempeño en determinados tipos de labores, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Lo que está atrás, digamos, ¿no? De, del coeficiente intelectual, los experimentos que hubo detrás de eso para poder desarrollar ese tipo de patrones. Pero no solamente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, piensen que este libro, el primer capítulo de este libro, se llama Las herramientas materiales del pensamiento algorítmico, y él empieza hablando de la cosmogénesis de los Vedas, ¿sí? Que claramente es una, una, tradición de conocimiento indígena, digamos, ¿no? Digamos, que básicamente habla del dios supremo Prajapati, él dice, que se rompe en pedazos en el acto de crear el universo. Entonces, fíjense hasta dónde se va, digamos, ¿no? Es una historia social muy amplia que considera, digamos, no solamente la modernidad capitalista occidental, sino que se va muy atrás en el tiempo para pensar justamente en este primer capítulo
la problemática de los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de reflexiones en relación a eso, ¿no? A la controversia, bueno, en un sentido Foucaultiano también más tradicional, está citado aquí Foucault, ¿no? Tiene que ver, ¿no? También con el disciplinamiento, obviamente, con las disciplinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una respuesta. Después, eso por un lado me preguntabas, ¿cuál era la otra cosa, Agustín? Lo de la historia social, no. ¿Cómo era eso? Sí, sí, me llamó la atención el concepto de inteligencia social, cómo lo conecta con la inteligencia artificial. O sea, por un lado, si son diferentes a como lo concibe, me imagino que sí, igual, pero bueno, nada, me parece particularmente interesante esto, cómo habla de la inteligencia artificial como una forma de apropiación del conocimiento y del trabajo, más que como, bueno, más allá del Estado y la startup, no sé, me pareció interesante. Y eso de inteligencia social nunca lo había visto tan, digamos, como un concepto central. Claro. Sí, no, bueno, ahí hay claramente una diferenciación de esos dos registros, inteligencia social e inteligencia artificial, pero en definitiva un poco la tesis o la hipótesis que él tiene de lectura de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial está basada, ¿no? En la inteligencia social. Bueno, aquí hay también toda una tradición de pensamiento muy ligada justamente al contexto italiano, francés de alguna manera también. Creo que la mencionábamos la otra vez con Santiago, cuando estábamos la semana pasada. Toda esta idea de capitalismo cognitivo, ¿sí? Que es también una tradición que viene un poco de ahí, del contexto italiano, y que de ahí se va a Francia. ¿No? Que bueno, sí, hace hincapié en esto, digamos, ¿no? En esa condición de posibilidad eminentemente social de cualquier clase de desarrollo tecnológico, ¿sí? Que bueno, eso luego obviamente siempre la idea que eso se automatiza, digamos, ¿no? O se independiza y adquiere como un estatuto así claramente autónomo y vuelve sobre lo social, sobre la dimensión de la sociedad, y lo oprime en definitiva de sociedad desde ya. Es muy sociológico esto, ¿no? Digamos, le resonará mucho, bueno, toda la tradición sociológica clásica en relación a esto. Eh, y bueno, hay también diferentes estrategias de lectura del propio Marx ahí, ¿no? Del propio Marx, de la propia obra de Marx, una que hace más eh, énfasis, si ustedes quieren, más en la dimensión de la lucha de clases, que es como una clave de lectura, y otra que también es bueno, hay un autor tal vez que les suene, uno que se llama Moishe Postone, o Postone, que habla del capital como un sujeto, ¿sí? Como un sujeto, como el sujeto, ¿sí? Entonces, todo esto está próximo a eso, yo diría, ¿no? A pensar a ese estatuto de subjetividad que tiene el capital, ¿sí? Y bueno, y hacer la pregunta por la condición de posibilidad de eso, ¿no? Entonces, esta idea de inteligencia social, bueno, yo la pondría ahí, como, sí, en ese registro, ahí, en el medio de eso. No sé si más o menos por ahí te convence, pero bueno, nada, es de nuevo un libro para meterse de lleno, para estudiarlo, porque bueno, es muy reciente y bueno, hay muchas cosas muy novedosas, muy interesantes, muchas puntas para explorar todo esto. Y bueno, tiene esta particularidad, ¿no? De ser no dejar de ser nunca, ¿no? En un punto, un ejercicio de reflexión historiográfico. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que alguien quiera hacer antes de pasar a Benanav? Bueno, pasemos y en todo caso, si hace falta, luego volvemos a este trabajo de Pasquinelli. Bueno, espero que los hayan podido leer estos textos. Yo quisiera centrarme un poco, sobre todo, bueno, voy a decir un par de cosas del libro propiamente dicho de Benanav. Luego voy a pasar sobre todo al primero de los textos y luego me gustaría que abramos un poco
una discusión, una conversación, situándonos más en el segundo, ¿sí? Que si lo habrán visto, si lo habrán podido leer, tiene como un carácter más propositivo el segundo de los textos. Más una intervención en sentido más explícito, ¿no? Y el primero es más un diagnóstico, uno podría decir. Entonces, algunos comentarios sobre estos trabajos. Como decíamos, la aparición de estos dos artículos en la New Left Review oficiaron, ¿no? O fueron una especie de adelanto, ¿no? Del libro de Benanao, que lleva justamente el mismo título, ¿no? La automatización, ¿cómo es? La automatización y el futuro del trabajo, ¿no? Ese es el título del libro de Benanav, que fue publicado en 2020 por Verso, Verso Books, que es, bueno, si no saben eso, es como la editorial más importante de izquierda del mundo de habla inglesa. Justamente es un proyecto editorial que surgió en su momento, está muy relacionado, surgió de la New Left Review. Entonces no es casual, ¿no? Que estos textos hayan aparecido primero en la New Left Review y después haya aparecido el libro por Verso. Y uno podría decir que centralmente en este libro, ¿no? Apareció en 2020, Aaron Benanav, va a sostener, ¿no? Que el resurgimiento actual del debate sobre la automatización, eso que él va a llamar el discurso de la automatización, es una respuesta, ¿sí? A una tendencia real que se está dando en todo el mundo. Simplemente, dice Benanav, hay muy pocos puestos de trabajo para demasiada gente, ¿sí? Ese es el problema y a eso en definitiva responde o es una consecuencia este debate sobre la automatización y este discurso de la automatización que él identifica y con el que va a discutir. Entonces, a grandes rasgos, en este libro él va a continuar discutiendo justamente con este discurso de la automatización y las respuestas utópicas, ¿sí? Que este discurso de la automatización plantea ante un mundo cada vez más distópico, ¿sí? Como este mundo en el que nos encontramos viviendo actualmente en el curso de este interregno, ¿no? Esto del interregno lo añado yo, pero claramente esto que dice de un mundo distópico puede ponerse en ese marco, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Le decíamos la otra vez, con Gramsci, la idea de interregno básicamente es esta idea de lo viejo está muriendo, lo nuevo no termina de nacer, y en el medio de todo eso surgen los monstruos, los fenómenos mórbidos, aberrantes. Hay lugar para justamente la distopía. Entonces, sobre este mundo de fantasía en el que viven los teóricos de la automatización, va a decir Benanav en el prefacio de su libro. En él, digamos, en este mundo de fantasía, todos trabajamos menos como las víctimas de la actual recesión y sin embargo tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir. Pasamos más tiempo con nuestras familias, pero no porque nos hayan impuesto el aislamiento. Los ancianos corren por los parques con trajes exoesqueléticos nuevos en lugar de morir en camas de hospital, y el aire se ha limpiado del smog porque estamos pasando rápidamente a un mundo de energía renovable, en lugar de porque se han cerrado las fábricas y la gente ya no conduce autos. Con la excepción de los trajes exoesqueléticos, todo es posible ahora si luchamos por ello. Ya está, es como el costado político, si ustedes quieren, de la intervención del autor. Ya podemos lograr el mundo post-escasez, ¿sí? Que invocan los teóricos de la automatización, incluso si la automatización de la producción resulta imposible. Y entonces, aquí, bueno, ya se revela claramente, bueno, el costado así político, muy ligado a las luchas sociales de la intervención del autor, que está mucho más claro en el segundo de los textos. Y hago énfasis en eso porque justamente
toda la discusión justamente con el discurso de la automatización tiene que ver con hacer mella, ¿sí?, en la dimensión tecnocrática de ese discurso, ¿sí?, en que, bueno, la llegada a un mundo post-escasez, ¿sí?, en donde la escasez justamente ya no sea un problema, es algo a lo que se puede llegar con meras medidas tecnocráticas como la de una renta universal, ¿sí?, como un seguro social universal, podríamos decir también. Bueno, ahora lo vamos a ver eso con un poco más de detalle, pero él discute con eso y dice que la llegada a ese mundo post-escasez únicamente puede darse por el medio o a través de la lucha social, ¿sí? No sé si dice lucha de clases, pero en definitiva hay una reivindicación de eso, ¿no? Entonces, lo que a decir del propio Benanab se hace en el libro, en su libro, ¿no?, esto es una cita, consiste en explorar las posibilidades de alcanzar un futuro sin escasez, sin recurrir a la automatización total de la producción, ¿sí?, que sería un poco la idea tecnocrática del discurso, ¿no?, de la automatización. Compartiendo el trabajo que queda por hacer de una manera que devuelva la dignidad, la autonomía y el sentido de la vida laboral, sin convertir el trabajo en el centro de nuestra existencia social compartida. Bueno, ahora vamos a volver a eso, que está todo más explícitamente en el segundo de los textos desarrollado. Y me voy a meter en el primero, así con un poco más de detalle. No quiero entrar tampoco en el diagnóstico propiamente dicho, en toda la cuestión de estadística, de datos, no tiene mucho sentido eso, me parece. Bueno, si a alguien le preocupa particularmente alguno de esos datos, lo vemos, pero no me parece lo más importante. Me gustaría meterme en las tesis, en la tesis del autor, lo que él va introduciendo, discutiendo, desarrollando, los planteos fuertes, quiero decir. Pero antes quisiera mencionar la importancia que para el proyecto de Benanab tiene un libro que es citado una y otra vez, ¿no?, en los artículos y en el libro, y que aquí no trabajamos, que es un libro que se titula Inventar el futuro, postcapitalismo y un mundo sin trabajo, publicado en 2015 por Nick Cernisek y Alex Williams, ¿no? A Cernisek lo vieron con Rodolfo, puede ser, cuando vieron lo del capitalismo de plataforma, sí, ¿no? O no se hizo ningún comentario sobre eso. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bien. Bueno, nada, ellos aparte Cernisek y Williams son los autores del manifiesto aceleracionista, ¿no? No sé si lo conocen eso. Que vendría a ser, fue en su momento como la variante de izquierdas del aceleracionismo. Bueno, uno podría decir que el aceleracionismo surge para hacer como una reconstrucción, una genealogía así muy, muy rápido en esa charla, surge con un tipo que se llamó Nick Land, ¿sí?, que tal vez le suena, en Inglaterra, sobre todo en el contexto de una unidad académica ligada a la academia, pero de forma un poco periférica, que se llamó la CCRU. Voy a buscar exactamente la sigla. ¿Qué significa eso? Porque ahora se me fue. La Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, ¿sí? Esa vendría a ser la traducción en la Cybernetic Cultural Research Unit, esa vendría a ser la traducción en castellano, en la que, bueno, trabajó este tipo Land, ¿sí?, y en la que trabajó, por ejemplo, Mark Fisher, ¿no?, que Mark Fisher probablemente sí le suene, obviamente. Y bueno, ahí surgió esta idea de aceleracionismo que en su versión de izquierda, ¿sí?, a través de Cernisek y Williams, básicamente implicaría la intención de acelerar, que el capitalismo acelere, ¿sí?, para que muera de una sobredosis de sí mismo, ¿sí? Y en su variante de derecha, que es, bueno, justamente la otra vez hablábamos de Peter Thiel, ¿no?, que casualmente nos enteramos por Berkovich, que está acá, en la Argentina. Peter Thiel se va a quedar 2 semanas, va a tener va a tener encuentros con Milei, que ya los tuvo, dicho sea de paso. Esta es la segunda visita del tipo al país.
Y Peter Thiel, bueno, de vuelta, ¿no? Es el creador de PayPal, es el de, ¿cómo se llama? Palantir. Palantir, ¿sí? Es el dueño de Palantir. Y bueno, él se lo puede justamente pintar como que, bueno, Palantir, por otro lado, también alude, ¿no? ¿Cómo es? A Tolkien, al Señor de los Anillos, tiene esa cosa medio tecnofeudal, ¿no? Dando vueltas por ahí, el mismo nombre de la empresa esta, digamos, Palantir. Y él, junto a Yarvin y otros, pueden ser puestos justamente en el terreno de un aceleracionismo de derechas, ¿no? Que básicamente uno podría decir aceleracionismo de derechas, ¿qué es lo que plantea? Bueno, una transición justamente hacia otra cosa distinta que el capitalismo, y que, bueno, puede ser pensada como un tecnofeudalismo, etcétera. Y bueno, todas las cosas que está diciendo Thiel van en esa dirección, claramente. ¿No? Digamos, una crítica muy fuerte a la democracia, y por eso también la sinergia que hace con todo, con los movimientos neofascistas o las nuevas derechas actuales, digamos, los planteos de esta gente, ¿sí? Recuerden, bueno, nuevamente, ¿no? Como foto de época, tenemos ahí, bueno, el saludo de Musk, uno podría decir, pero yo iría incluso un poquito más atrás, ¿no? Cuando Trump asumió la presidencia y estaban todos estos muchachos atrás de él. Y bueno, sí, eso vendría a ser como una posición más de aceleracionismo de derechas. Y bueno, Cernisek y Williams fueron en su momento más adalides o representantes de un aceleracionismo de izquierdas. De todas maneras, ellos luego se alejaron de ese manifiesto que se llamaba Accelerate, ¿no? Aceleración, justamente. Y bueno, a lo largo de todo su libro, de sus artículos, Belanave está, ¿no? Continuamente discutiendo con estos autores, con Cernisek y Williams, y particularmente este trabajo, ¿no? Inventar el futuro. Decilo, Agustín. Ahí no, ahí mandé un tweet que publicaron hace creo que 2 días desde la cuenta oficial de Palantir, Acá en que es Argentina. no, sí, acá en Argentina probablemente. Salió desde acá el tweet, eso Sí. quiero decir. Bueno, es que es un manifiesto contra la democracia. Se Claro. despertaron muy tranquilos los de Palantir. Bueno, lo dejaron en claro por primera vez de que están en contra de la democracia actual, que Estados Unidos se tiene que militarizar para que no lo hagan los otros, que la militarización va, bueno, en su línea de control social mediante la IA y que el Estado, la forma del Estado actual no sirve y hay que pasar a un nuevo Estado. Lo dejaron bastante en claro, cosas que ya Y presuponíamos, de pero hecho bueno, llaman igual lo también explicaron. al servicio militar obligatorio, algo así, básicamente. Sí, están pensando una sociedad en esos términos, ¿no? Hay que acelerar, terminar de destruir con lo que queda de democracia, digamos, formal, en esta instancia de un neoliberalismo autoritario, uno podría decir, y transicionar a eso, ¿no? El futuro, de alguna manera, también para estos tipos, para los aceleracionistas de derecha, es China, de alguna manera. Es China, es un capitalismo o un postcapitalismo, más en sus términos, autoritario, ¿no? Un divorcio total del capitalismo y la democracia. Ese es el futuro con el que soñan estos tipos. Bien. Entonces, bueno, gracias por eso, sí, todos lo vimos, me parece, estuvo circulando bastante ahora, sobre todo a través de Berkovich, ¿no? Que fue un poco el que reveló todo esto. Y bueno, que el tipo este se quede 2 meses acá, ¿no? Aparte, ¿no? Aparentemente, sí, eso, se alquiló una mansión, una cosa así. No, compró una propiedad impresionante acá en Buenos Aires y va a quedarse acá 2 meses. Parece que fue a la cancha, fue a ver River Boca. Eh,
Y quiero ver un poco eso, ¿no? Cómo evoluciona acá el proyecto político de Milei, sobre todo un poco para tener un diagnóstico de, yo diría, de la, bueno, factibilidad, ¿no? De- de estos experimentos, de estas propuestas políticas, ¿no? Si algo como esto puede tener una sobrevida más allá de estos 2 primeros años, ¿no? En el escenario crítico, por otro lado, en el que estamos actualmente, ¿no? En donde, bueno, hay algo que parecería que está empezando a hacer agua, ¿no? Digamos, sobre todo en relación particularmente a nuestra coyuntura, a nuestro contexto político-económico que tiene las particularidades que tiene, ¿no? Pero bueno, uno Sí, podría decir que Milei claramente es muy singular su figura porque claramente ahí se condensa algo como una alianza mucho más clara en Trump, en la segunda presidencia de Trump, uno podría decir, pero particularmente en Milei, pensando en esto de la motosierra, como cuando le dan la motosierra a Musk, todo eso, se condensa esa alianza clara entre, bueno, este sector dinámico del capital, el más dinámico del capital, por lo menos en el mundo, entre comillas, occidental, y, bueno, estas nuevas formas del fascismo, ¿no? Se condensa una alianza clara que incluso va contra otras formas de las derechas o de las nuevas derechas que transicionaban más por canales antiglobalistas, ¿no? Justamente lo que personifica Milei es la alianza entre entre el fascismo contemporáneo que desanda el camino del antiglobalismo y justamente su interlocutor pasa a ser el sector más dinámico del capital internacional, ¿sí? Eso me parece que hasta Milei no estaba del todo explícito. Por eso el entusiasmo de estos tipos, de Musk, bueno, de Thiel con el laboratorio argentino, con el experimento argentino del que de alguna manera da cuenta el gobierno de Milei. Había un par de comentarios ahí en el chat que yo sigo sin poder ver. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, sí, claro, yo lo trataba de poner ahí, en esas coordenadas. A él, a este otro tipo, Curtis Yarvin, etcétera, ¿no? Como que forman parte de esa constelación o lo que vino después del aceleracionismo de derecha. Está bien, no te hagas problema, Diego. Eh, sí, sí, es que justo se me aparece y se me va, no llego a agarrarlo, ¿viste? Estamos acá, sí, más que aceleracionismo izquierda, aceleracionismo derecha conmigo, estamos. eh, bueno. Nada, si lo llego a ver y lo abro. Eh, Así que sí, nada, sí, se lo puede pensar. A ver, ahí está, mirá, pude abrir el chat, qué maravilla. Bien, ahí me queda abierto. también si Eh, apretas Enter te lo abre directamente, ni hace falta que tocarlos. Enter de una y te lo abre. bueno, listo. Gracias. Eh, entonces, bueno, decía, ¿no? Volviendo un poquito para atrás, Sarnicek y Williams son muy importantes para Benanav. Y para alguien como Benanav, justamente el problema es que el trabajo de Cernisek y Williams, ¿no? Él va a discutir, es importante ese trabajo, pero él va a discutir en un punto con él, porque justamente es una variante de izquierda del discurso de la automatización, y que por ende parte de ese discurso y no puede romper con él, ¿no? Eh, y está en juego, por otro lado, en esta variante izquierdista del discurso de la automatización, eh, la idea, ¿no? Que la renta básica universal, ¿sí? Aquello con esa medida tecnocrática, un poco ese programa tecnocrático con el que va a discutir Benanav,
constituiría, ¿sí?, según la lectura izquierdista de Sir Williams, un puente hacia lo que otro Aaron Bastani, ¿sí?, en 2014 llamó comunismo de lujo totalmente automatizado. No sé si le suena a eso, pero fue en su momento, es un librito, un manifiesto de este tipo, Aaron Bastani, ahí se los voy a escribir en el chat. Digo que es otro Aaron porque se llama como Benanav Aaron, además Bastani también con B larga, son nombres bastante parecidos. Y en 2014 publicó un librito que se llama Comunismo de lujo totalmente automatizado. Y esto medio que se transformó en un meme, ¿no? En internet, en redes sociales. Y de alguna manera el proyecto político del aceleracionismo de izquierdas en general, podríamos decir, particularmente de esta lectura izquierdista que Sir y Williams proponen del discurso de la automatización, quedó asociado a ese meme, a esta idea de un comunismo de lujo totalmente automatizado, ¿no? Que Bastani, de alguna manera, bueno, es una idea que él postula seriamente, ¿no? Él se lo puede pensar también, ¿no? Como otro exponente del, de este aceleracionismo de izquierdas. Y esto quedó, ciertamente, Sarney y Williams lo abandonaron, esta idea del proyecto aceleracionista, ¿no?, que da las espaldas, ¿no?, uno podría decir, a la lucha de clases, pero bueno, el tipo este Bastani quedó muy anclado, muy con esta idea de comunismo de lujo totalmente automatizado, que de vuelta tiene como una impronta así tecnocrática muy grande. No obstante, Sarnicek y Williams, ellos tienen todo como una posición política ahí, con Corbyn en su momento, con lo que uno podría llamar el populismo, las experiencias del populismo de izquierda, de Podemos, de Syriza. Ellos tienen ahí como un interés por todos esos proyectos, pero ciertamente, digamos, su entusiasmo con la automatización, bueno, nada, los termina dejando, o los terminó dejando en su momento, de acuerdo a Benanao, en ese lugar que habitan incluso las otras variantes, así más de derecha, del discurso de la automatización, que es el lugar de la tecnocracia, ¿no?, el que por arriba se solucionan los problemas y la dimensión de la conflictividad social, bueno, no tiene tanta importancia, o tiene una importancia relativa o de segundo orden hacia una solución de problemas que pueda darse por arriba. Matías, sí. Ahí está. ¿Qué tal, profe? Hay una autora que se hizo bastante conocida en los últimos años, que es Joanna Zuboff. Sí, claro. La época creo que de la sobrevivencia, es The Age of Superviolence del capitalismo. Sí, el capitalismo de vigilancia, ¿no? Sí, sí. Y habla un poco del tecno-optimismo, y esto que decías vos a mí, bueno, me hace acordar o me hace referencia a que también nosotros no nos veamos como víctimas nomás de todo esto, de lo que comentaban los compañeros de la nueva casta política que vino extranjera a colonizarnos y demás, que nosotros, parte de nuestra pasividad y de entregar un montón de habilidades nuestras críticas, de pensamiento, de arte, a la inteligencia artificial. Uh-huh. Es como que nosotros delegamos en cierta manera ese espacio crítico que teníamos a la tecnología, Sí. pensando también que en la tecnología no hay fallas, en que nos va a agilizar el tiempo lo necesitamos para otras cosas, y todo eso, bueno, suma a que perdamos un montón de capacidades críticas. Sí, no, está buenísimo lo que planteás. Lo podemos ir charlando más hacia el final, porque justamente me gustaría que podamos tener más una discusión en esta clave. Y bueno, ese libro fue un libro importante, también que apareció hace algunos años, más o menos, sí, más o menos en el mismo momento que por la pandemia, 2020, por ahí, que el libro de Benanao. Este,
no sé si sabía yo, o sea, no creo que ella llegue a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Como eso no... No sé si en ese libro, sé que toca el tema de inteligencia artificial en otros artículos. Ajá, eso puede ser. Por ejemplo, con lo de análisis de datos, ella se mete mucho con toda la producción de datos que generamos constantemente, los relojes inteligentes, la necesidad de, bueno, de postear cuántos kilómetros hicimos en el día, todo eso sí se mete. No sé si se mete propiamente con IA generativa, por ejemplo. Puede ser, claro, debe estar. Yo lo que recuerdo, yo lo leí en su momento, era más como, bueno, toda esta discusión que fue muy de ese momento, muy de 2019, 2020, recuerdo, no sé si es la segunda o la tercera temporada de Westworld, ¿alguien vio? Esas- Sí, hasta la segunda iba bien. ¿Cómo? Hasta la segunda iba bien, pero sí, sí. Sí, es la segunda, ¿no? Que está justamente, bueno, bueno, muy influenciada o muy tomada por, bueno, sobre todo por como el boom del algoritmo ahí en ese momento, ¿no? De los algoritmos, sobre todo del trabajo para el algoritmo que llevamos a cabo. Y el libro medio que fue en esa época también, ¿no? 2019, 2020. Me acuerdo también justamente en esa época de una editorial de Berkovich en C5N, cuando era Brotes Verdes, que era algo así como, el futuro ya llegó y es una mierda, una cosa así. Bueno, fue toda esa época, ¿no? A la vez que atravesados por la pandemia, etcétera. Pero me parece más que la intervención de ella iba por ese lado, ¿no? Del rol que tenían los algoritmos en nosotros y de la extracción de datos, ¿sí? Que justamente esa segunda temporada de Westworld es eso, es básicamente sobre la problemática de cómo nos extraen datos, bueno, fue un poquito antes todo lo de Cambridge Analytica, etcétera, lo recordarán, todo. Es un poco ese contexto, me parece, y su libro responde un poco a eso. No sé por eso si toma tanto en consideración la IA generativa, ¿no? Que es, bueno, pasa tanto en tan poquito tiempo, ¿no? Pero fue un par de años después, digamos, ¿no? Y por eso me parece que medio que quedó fuera de eso. Pero bueno, nada, por lo demás lo que decís, lo de las capacidades críticas, etcétera, que uno delega, ¿no? Pues hay un librito que salió también, no sé si fue el año pasado o el anterior, de Benazayag, ¿no? En donde también, ¿no? Que tuvo bastante impacto así en la esfera pública, qué sé yo, en donde justamente él le dedica bastante tiempo de reflexión a eso, ¿no? A la delegación de capacidades que uno hace, eh, bueno, ante las nuevas tecnologías, ¿no? Que no es algo nuevo, que viene con la misma historia de la humanidad, pero que, bueno, ciertamente en los últimos años se ha como súper acelerado e intensificado al punto de que, bueno, claramente bueno, muchas de esas capacidades las hemos delegado absolutamente o nos han reemplazado, digamos, las hemos reemplazado por otras, ¿no? Eso también lo que viene bueno, así me acuerdo que un poco el argumento de allá venía por ese lado, ¿no? Las reemplazamos por otras, no es que simplemente el cerebro, ¿no? Porque él piensa en eso más, él es neurólogo, ¿no? Y piensa más en los términos de eso, ¿no? De la plasticidad del cerebro, etcétera, de cómo nuevas capacidades se generan cuando delegamos otras, etcétera. Pero es cierto que en los últimos años, con estas nuevas tecnologías, etcétera, habría habido algo así como un salto en esa delegación, una aceleración, ¿no? Uno podría decir. Así que bueno, está bueno, nada, Matías, lo que planteas lo podemos retomar hacia el final. Sigo un poquito con Beranau, si les parece, y luego continuamos más en esta clave. Entonces, este discurso de la automatización, ¿no? Con sus variantes, ¿no? Es decir, de derecha y de izquierda, habría, ¿no? reaparecido periódicamente a lo largo de la historia del capitalismo moderno. ¿Sí? Esto quiere decir que no es nuevo, este discurso de la automatización, no salió de un repollo,
tiene toda una historia en el que se ha un poco oscurecido ese discurso y reaparecido de distintas maneras, y que responde a algo, ¿no? Que ahora lo vamos a encarar y que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con, por lo menos más en las coordenadas actuales, ¿sí? Con la imposibilidad del capitalismo de ofrecer trabajo, ¿no? A la población, básicamente mundial. Y el último resurgimiento estridente de este discurso de la automatización, dice Benanav, habría tenido lugar de forma reciente, ¿no? Justamente en la década de 2010, que es casualmente la década del interregno, ¿no? Donde comienza el interregno luego de la crisis de 2008, ¿sí? En tanto que tal, este discurso de la automatización, dice Benanav, constituye, salteé una cosita que es importante, que quisiera decirlo, ¿no? Pensando en este discurso, porque me fui un poco por el lado de Stanley X. Williams y no desarrollé esto, no comenté esto que es importante. Que obviamente este discurso de la automatización, por un lado, es el interlocutor, ¿no? Principal, ¿no? De Benanav, y que en cuanto tal, ¿sí? Este discurso de la automatización tiene que ser distinguido, ¿no? De la automatización. No es lo mismo la automatización, el problema de la automatización, etcétera, que el discurso de la automatización, que es como un constructo ideológico que, como nos dice Benanav, se ha resurgido o ha aparecido en distintas coyunturas, ¿no? En distintos momentos de la historia, ¿sí? Y que en cuanto tal, dice, aquí quisiera leer algo de lo que dice Benanav en el primer artículo, descansa en 4 proposiciones principales, ¿no? Dice Benanav en el primer artículo, en las páginas 8-9. El discurso sobre la automatización descansa en 4 proposiciones principales. En primer lugar, afirma que los trabajadores ya están siendo desplazados por máquinas cada vez más avanzadas, provocando niveles crecientes de desempleo tecnológico. ¿Sí? Es esta idea del reemplazo, ¿no? Que por otro lado, esta idea del reemplazo, digamos, se manifiesta no solamente en relación con la tecnología, sino también que es una de las banderas de las nuevas derechas, ¿no? Cuando fue en la primera presidencia de Trump, una de las cosas que la alt-right, ¿no? Como se le empezó a llamar por esa época, ¿no? La derecha alternativa, una de las cosas que cantaban en los desfiles esos, las movilizaciones esas que hacían, en las que, no me acuerdo exactamente dónde fue, en Charlottesville creo que fue, que hubo el asesinato de 4, activistas contra esas movilizaciones. Bueno, una de las cosas de los cantos que gritaba esta gente era no seremos reemplazados, ¿no? We are not going to be replaced, no sé, algo por el estilo. Y eso apuntaba no tanto a la dimensión de la tecnología, aunque eso estaba detrás también, ¿no? Porque una de las banderas con las que ganó Trump era justamente las que ganó y también ahora, con las que ganó en su momento y las ganó ahora, era, eso, ¿no? Generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Este hecho, ¿no? Que Detroit, por ejemplo, era un desierto en donde había perros, jaurías de perros salvajes, había, digamos, ¿no? Había experimentado todo ese sector manufacturero de los Estados Unidos, una desarticulación impresionante. Trump ganó un poco, ¿no? Prometiendo generar un montón de nuevos puestos de trabajo, pero la idea del reemplazo de la tecnología, que obviamente tiene toda una historia, ¿no? Pensemos en el movimiento cartista, etc. Los ludistas, mejor dicho, tienen toda una historia.
Apunta también al reemplazo, digamos, a esta idea de ser reemplazados por, otras razas o etnias, ¿no? De acuerdo al punto de vista, la perspectiva de las nuevas derechas o de extremas derechas contemporáneas, ¿sí? Y también ser reemplazados por diversidades, por mujeres, etcétera, digamos, ¿no? Tiene también como esa dimensión masculinista, eh, patriarcal muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de reemplazo tiene como esa doble vertiente, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Esta sería entonces la primera de las dimensiones, el reemplazo por la tecnología. En segundo lugar, que este desplazamiento, ¿sí? Es señal de que estamos al borde de alcanzar una sociedad mayoritariamente automatizada, es el discurso de la automatización, en la que prácticamente todo el trabajo lo realizarán máquinas con movimiento propio y ordenadores inteligentes. En tercer lugar, ¿sí? La tercera, digamos, de las 4 proposiciones principales del discurso de la automatización es que la automatización debería suponer la liberación colectiva de la humanidad de la dura carga del trabajo, pero dado que vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente debe trabajar para poder vivir, ese sueño puede convertirse en una pesadilla. Por ello, y por último, la cuarta proposición es que la única manera de prevenir la catástrofe del desempleo de masas es proporcionar, ¿sí? Acá entra la dimensión tecnocrática del discurso, una renta básica universal que rompa la conexión entre los ingresos de la gente y el trabajo que hacen como una manera de inaugurar una nueva sociedad. Sí, entonces estas son las 4 dimensiones de este discurso, e incluso estas 4 dimensiones uno las podría reconstruir en la versión de izquierda, ya que, por ejemplo, bueno, Zornicek y Williams son partidarios de la renta básica universal, o lo fueron en su momento por lo menos. Bastani, con esta idea de comunismo de lujo totalmente automatizado, como modo de transicionar a esa instancia, también es partidario de eso, etc. Entonces, de vuelta, ¿no? Como la dimensión tecnocrática por arriba que pone bajo la alfombra de mejor dicho, la dimensión de la conflictividad social y de la lucha por el poder, digamos, ¿no? Todo eso está en última instancia puesto entre paréntesis. Entonces, bueno, estaba, antes de volver sobre esto que había pasado de largo, estaba con, bueno, la historización de este discurso, que según Benanav ha tenido, digamos, como una circulación en distintos momentos de la historia, y que siempre, de alguna u otra manera, dice Benanav, constituye un síntoma de los propios límites del capitalismo, ¿sí? Esto es muy importante. Lo que hace que resurja periódicamente este discurso es una profunda ansiedad, dice el texto, que traducido de una mejor manera, menos literal podríamos decir, una profunda angustia ante o por el funcionamiento del mercado de trabajo, ¿sí? Simplemente, esto de vuelta lo dice aquí en el artículo, lo dice con el libro, hay muy pocos empleos para demasiada gente. Un poco más adelante, en la página 18 de este primero de los textos, en la misma sintonía dice, el regreso del discurso de la automatización hoy en día, ¿no? Es un síntoma de nuestra era como la fue en tiempos pasados. Surge cuando el fracaso de la economía global para crear suficientes empleos hace que la gente cuestione su viabilidad fundamental. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿no? Él va, digamos, en este primer texto, va a proponer una tesis, ¿sí? Una tesis interpretativa, para discutir, ¿no? Con este discurso de la automatización, que es muy sintomático por las razones que veíamos,
que se apoya sobre todos esos supuestos que mencionábamos y que tiene variantes de derecha y variantes de izquierda. Y esa tesis que propone Benanav consiste básicamente, para decirlo, tiene que ver con lo que dice aquí hacia el final, simplemente hay muy pocos empleos para demasiada gente. La tesis estrictamente vendría a ser que el descenso de la mano de obra, ¿sí?, responde al estancamiento económico, ¿sí? Entonces, en el resto de todo este artículo, en las, digamos, en las siguientes 20, 30 páginas, lo que hay, estoy más o menos en la página 15, me quedé del texto, lo que él va a hacer, lo que va a hacer Benanav, es ofrecer un diagnóstico de las causas subyacentes, ¿no?, del declive de la mano de obra, lo que va a suponer puntualmente para la explicación que va a proponer Benanav, tomar un desvío, ¿sí?, para considerar las vicisitudes del sector manufacturero global y las dinámicas competitivas que actúan en la desindustrialización del trabajo, ¿sí? Él toma un desvío por aquí, por ese lado, justamente para dar cuenta de este declive de la mano de obra, de las causas de la mano de obra. Entonces, yo quisiera simplemente ahora enfatizar un par de cuestiones relativas a este diagnóstico, así muy, muy rápidamente, pero lo que quisiera proponerles es que fundamental lo salteemos un poco este discurso, este diagnóstico, nos quedemos con estas ideas centrales, para que básicamente no se nos haga tan tarde y podamos pasar también rápidamente al segundo de estos textos, decir un par de cuestiones, y luego sí abrir como una conversación, una discusión. Entonces, básicamente el diagnóstico este de Benanav a través de este desvío por el sector manufacturero, básicamente lo que implica es que el sector manufacturero habría sido el motor de la industrialización, ¿no?, en el capitalismo, sobre todo pensando en el siglo XX, ¿no?, en el siglo XX a nivel global. La posguerra, más que nada, recuerden la época de los 30 gloriosos, ¿no?, sobre todo ese contexto histórico, ¿no?, de la posguerra, en los países centrales sobre todo. Y lo que él dice es que cuando ese sector manufacturero comenzó a renguear, pensemos sobre todo ya en el contexto de los años 70, nada habría podido sustituirlo. Entonces, aquí se va a dar un pasaje de los grandes sectores de los trabajadores a nivel global a sectores vinculados a los servicios, ¿no?, como resultado de esta desindustrialización global. Y entonces, básicamente un poco el texto culmina, ¿no?, enfatizando, ¿no?, que el equívoco relativo a sobredimensionar el crecimiento de la productividad, ¿sí?, que es básicamente lo que hace el discurso de la automatización, en vez de poner el ojo en la caída de las tasas de producción, es lo que generaría, ¿no?, ese mundo del revés, un mundo profundamente invertido, del que da cuenta el discurso de la automatización. Entonces, hasta aquí básicamente un poco algo de lo que tenía para presentarles de este primer texto. Me gustaría decir un par de cositas, no lo voy a reponer tan en detalle como, no me quiero detener tanto tiempo como hicimos con el Pasquinelli, como este primer texto de Benanav, porque bueno, algunas de las cosas ya las estuvimos diciendo, simplemente quisiera puntualizar 2, 3 cuestiones. Él lo que va a decir en este segundo texto, que como les decía, tiene una dimensión, si se quiere, menos de diagnóstico y más de propositiva, si ustedes quieren, más a nivel de una intervención teórica, sobre todo política, ¿no? Él lo que dice, siempre, ¿no?, teniendo como interlocutor a este discurso de la automatización y particularmente a su salida tecnocrática de ese mundo invertido que
que presenta a través de la renta básica universal. Él dice, Benanab dice que no, lo que hay en el mundo no es un desempleo de masas, ¿sí? Sino un subempleo de masas, ¿sí? Y ciertamente esto que Benanab dijo en 2020 o en 2019, bueno, nada, mucha fuerza tuvo esa lectura, ¿no? Considerando sobre todo el derrotero de los últimos 5 o 6 años y pensando, bueno, nada, en una realidad como la nuestra, la realidad argentina, todo esto se súper intensificó, digamos. Realmente adquirió el subempleo un estatuto de masas, ¿no? Al punto que hoy la realidad de prácticamente todas las que vivimos, por lo menos en este país, es la del multiempleo, es la de una creciente precariedad, es la de, bueno, bueno, sí, eso, básicamente, ¿no? Pensemos en todos los trabajos de plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de Benanab, o este diagnóstico que él tuvo, o esta lectura de la coyuntura, fue muy, muy, muy certera, ¿no? Lo que se configuró de 2008 para acá, uno podría decir, es no tanto esto, ¿no? Un desempleo masivo, sino de nuevas formas de empleo que él acaba de llamar subempleo, ¿no? Y particularmente se refiere a esto como un subempleo de masas, ¿no? Esta realidad. Entonces, esto por un lado está en este segundo artículo. Después lo que tenemos es una crítica fuerte, un poco en el sentido que veníamos diciendo, a las soluciones tecnocráticas como la de la renta básica universal. Después hay toda una discusión que él va a proponer, trazando, en los términos de él desarrolla como un ejercicio mental, ¿sí? Sobre una sociedad post-escasez, cómo debería ser, de qué manera debería lucir, etcétera, etcétera. Y hay a su vez como el esbozo, ¿no? De un proyecto político para llegar a ese tipo de sociedad, post-escasez, y un proyecto político que tiene que tener lugar no a través de una intervención administrativa, una intervención tecnocrática, sino a través de la lucha social, ¿sí? Un par de cuestiones más, comento así muy, muy rápidas sobre este segundo texto y bueno, abro un poco para que, bueno, también ustedes incluso, me gustaría escucharlos en general sobre si tienen preguntas, comentarios sobre todo esto y particularmente sobre este segundo texto, ¿sí? Entonces, resalto simplemente esto, ¿no? Él se refiere a la automatización aquí no como un deus ex machina, ¿sí? Esa es la frase que él tiene, la automatización, es decir, como algo que soluciona los problemas desde arriba y mágicamente, uno podría decir, y hace énfasis en cómo, digamos, llegar a un mundo post-escasez sin, digamos, soluciones mágicas como la de la automatización. Entonces, aquí hay toda una discusión muy interesante que él propone, esto si lo leyeron en el texto me imagino que les habrá quedado, sobre las dimensiones de la necesidad y la libertad, ¿no? Esto es un viejo tema que Marx trata, si no me equivoco, es en la crítica al programa de Gotha, donde aparece por primera vez, ¿no? El pasaje del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, particularmente su programa político, ¿no? que él un poco al que termina llegando en definitiva, introduciendo toda esta discusión, pasa por el reparto de horas de trabajo, ¿no? El reparto de horas de trabajo entre la población existente, uno podría generalizarlo esto, ¿no? A nivel mundial, a través de una división, una planificación del trabajo racional, como condición de posibilidad, ¿no? de la transición hacia un mundo post-escasez, ¿no?
una condición de posibilidad realista, ¿sí? En el sentido de que no introduce un elemento exógeno que viene de afuera, que es la automatización, ¿sí? Y aquí hay, digamos, esto es un deus ex machina, como él dice, ¿sí? Algo que viene de afuera, en el mismo sentido que tiene, por ejemplo, y esto está comentado en el texto, me parece, la, entre comillas, nueva carrera espacial de, no sé, SpaceX y, bueno, los sueños de los magnates que ante la crisis climática, por ejemplo, la amenaza del colapso del antropoceno, etcétera, bueno, echan a correr una carrera hacia adelante, ¿no? Y sueñan con irse de la Tierra, vivir en asteroides, o etcétera, ¿no? Como sueños utópicos de esa clase. Y bueno, entonces con esto, este programa político que enfatiza en la importancia de poder repartir las horas de trabajo, de desarrollar una planificación racional, etcétera, es muy importante el rol de los movimientos sociales, ¿no? ¿No? Serían ellos, en definitiva, los que darían lugar, o con los que se podría dar lugar, ahí está la llave, para una reestructuración radical de la vida social, ¿sí? Hay que decir sobre esto, y con esto sí terminó, que el texto hay como un cierto optimismo en este, por lo menos, no sé si en el libro, pero en estos textos, piensen que fueron en 2019, publicados antes de la pandemia, y hay como en 2019 un cierto optimismo, ¿no? Era el momento justamente de un cierto agotamiento de ese ciclo de gobiernos populistas reaccionarios, o de ese primer ciclo, ¿no? Uno podría decir, o hiperreaccionarios, neoliberalismos hiperreaccionarios como el de Trump, ¿no? El de Bolsonaro, etcétera. Fue el año también del estallido en Chile. Bueno, aquí particularmente en Sudamérica hubo toda una serie de estallidos en ese tenor. El 2019 aquí también fue el año en que, por ejemplo, salió derrotado Macri, digamos, ¿no? Bueno, eh, era ciertamente un contexto optimista, ¿no? Había como un cierto optimismo dando vueltas. De hecho, él cita, no sé si lo leyeron, cita el movimiento piquetero argentino, ¿no? Como ejemplo de un movimiento social a través del que se podría reestructurar como un modelo, ¿no? Radicalmente la vida social. Bueno, nada, si un poco uno atiende a la realidad del movimiento piquetero argentino, a partir de esos años, 2020 hasta acá, bueno, una crisis total, digamos, ¿no? Así que hay efectivamente, como un optimismo de época en el texto. En ese sentido queda un poquito viejo el texto, pero bueno, nada, son trabajos importantes, me parece, tanto este como estos dos artículos de Benanav, como el libro de Pasquinelli, que antes presentaba así como las líneas principales por donde va ese trabajo, bueno, para pensar un poco la coyuntura, nuestro presente más en general, y un poquito más en general incluso la época, ¿no? El interregno, hacia dónde va ese interregno, hacia dónde nos estamos dirigiendo, en definitiva, ¿no? Que es una pregunta muy marxista esa, ¿no? Hay toda una serie de trabajos, en el marxismo, que es ¿a dónde va tal cosa? ¿A dónde va esto? Es el título de múltiples ensayos en la tradición marxista. ¿No? Uno podría reconocer toda una serie de preguntas. ¿Qué es esto? La pregunta por el diagnóstico. ¿Qué hacer? ¿No? La pregunta de la organización. ¿Y a dónde va esto? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son intervenciones estas justamente que sirven para articular estas preguntas y pensar incluso respuestas. Así que bueno, me gustaría escucharlos ahora un poco ustedes, que yo ya hablé mucho. Bueno, nada, si tienen particularmente algo que decir sobre este texto, que yo no desarrollé tanto el segundo, quiero decir, o más en general, digamos, más en general, ya sea en relación bueno, todos estos problemas, a los textos en general que vi, que un poco estuve comentando,
o, bueno, nada, un poco lo que tocábamos la vez pasada y que hoy un poco la idea era profundizar, como le decía, que es, bueno, todo este paquete de problemas que trae aparejado esta idea de un interregno epocal. Así que bueno, los escucho. A mí personalmente me pasa que como que tanto el texto de Benabab y también, bueno, el texto anterior que vimos, el autor que no me estaría acordando el nombre, como que tocan un punto en particular que a mí me viene llamando la atención, pero que es como que igual van por el otro lado, que es, o sea, siento que se está yendo más en un clima completamente tecnofóbico en el que estamos, que se habla de la automatización y con ello del fin del trabajo y con el subempleo. Y me llama la atención que no se habla tanto por ahí de que en realidad simplemente termine siendo un aumento de la explotación, digamos, simplemente. O sea, que terminemos trabajando quizás mucho más, que diría que, no sé, particularmente pensando en el caso argentino, y lo pensaría en... Pero igual el caso argentino nunca es un caso ejemplar para el resto del mundo. Pero, o sea, pensaría eso, como que no se está contemplando la posibilidad de que simplemente se extraiga mucha más plusvalía y que nos hagan trabajar lo mismo o más. Si bien se está, por ejemplo, hablando, no sé, en Europa, no sé, bajar la cantidad de horas semanales de trabajo, pero es como que se piensa esto en un desempleo masivo, eh, que igual sí, la parte de lo que es un ejército de reserva siempre es clave para el funcionamiento del capitalismo actual y la disciplina, pero no se piensa esto de decir, bueno, mantener la explotación actual, o digamos, no mantenerla, pero mantener el trabajo, el tiempo de trabajo actual y aumentar con ello la explotación. Eh, Más pensando que al trabajo en la actualidad como una forma de disciplina y no como, bueno, más allá de la cuestión económica, digamos. Pero sí, sí me sorprende eso, que no se vea más. Creo que lo había comentado la clase pasada, no, pero bueno, es como decir la inteligencia artificial y como si en realidad no fuera tipo un empresario el que te echa, que en realidad eso es un recorte de presupuesto, adjudicándolo a la inteligencia artificial, pero en realidad quizás no tiene que ver con la productividad. Me llama la atención eso, como se habla mucho de lo que es la automatización como el fin del trabajo y no como simplemente una nueva forma de explotación de que podría simplemente mantener las horas de trabajo, con la utilidad que ello conlleva, porque si tenés una masa de desempleados, eso es un gran problema, y aunque les des un UBI, siempre, no sé, te dan lugar para el conflicto, y si tenés trabajo con la competencia que implica el trabajo, y qué sé yo. No, sí, totalmente, coincido con vos. Sí, me parece, no sé qué, un poco qué te parecieron estos textos en este sentido, si van, pero me parece que ayudan un poco justamente a problematizar esa tecnofobia y problematizarla bien, en el sentido que sí, justamente, efectivamente, uno escucha mucho ahora, se escucha todo el tiempo, está, sí, no, la inteligencia artificial me está matando, no, me estoy reconvirtiendo, tengo que ya... Pero en definitiva, eso hay que pensarlo en los términos que vos decís, me parece muy bien, como una intensificación de la explotación. Me parece que estas intervenciones, incluso la de Benanao, ¿no? Van en ese sentido, ¿no? Esto que yo decía de lo que no hay hoy en la red, no es un desempleo masivo, sino que son, bueno, peores escenarios laborales, ¿no? Cada vez peores, de aumento de explotación, como vos podés decir, de peores modalidades de contratación, de subcontratación, bueno, nada, todo lo que sabemos, ¿no? Todo lo que vemos todo el tiempo en las noticias acá, ¿no? De profesores universitarios que tienen que luego de dar clases, agarrar un Uber para más o menos tener un salario más o menos que cierre. Así que sí, y por otro lado también lo que pensaba es que efectivamente no es tanto eso que las máquinas, que la inteligencia artificial te reemplaza, sino que tenés que laburar más, o sea, tu productividad tiene que incrementarse en el sentido de que vos tenés que aprender a trabajar con las máquinas, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? Como se trata de eso también, ¿no? En definitiva, hacer más de lo que antes hacías menos, es un
en general, por lo menos la gente que labura en programación, en esos ámbitos, hablan de eso, ¿no? O sea, usan la IA de esa manera, ¿no? Algo que antes, tal vez, una programación que antes le podía llevar 24 horas, ahora les hacen en 1 hora, 2 horas con la asistencia de la inteligencia artificial. Entonces, en todo caso, claramente lo que se trata, o sea, sobre todo me parece lo que pasa si uno ve así más detalladamente el fenómeno, es eso. Obviamente que hay un montón de... Lo que se escucha más es eso, ¿no? Es como la reconversión. La gente habla de eso, sí, ¿no? Ya no puedo seguir haciendo más esto de esta manera, me tengo que reconvertir y hacerlo así ahora. Parece que eso es lo que pasa. Y claramente esa reconversión nos habla de una mayor explotación y de una precarización, un aumento de la precarización también, ¿no? Son esas dos dimensiones. No sé si... Sí, en este sentido, ambos textos, o sea, te dan esa clave que es como, bueno, la importancia todavía de la lucha social y que por ahí sí me parece que es muy oportuno esto, como decir de que la lucha social, como era entendida por ahí en el siglo XX, con la teoría marxista de ese momento, quizás no es tan distinta, particularmente la lucha social, a como podría ser aplicada en la actualidad. O sea, en ese sentido me parece que es muy, muy oportuno cómo le plantean esto de decir que existe una alternativa. Y una alternativa que en realidad es básicamente no sé si por los mismos medios, pero digamos, de alguna forma lo que están hablando es tomar o por lo menos controlar los medios de producción, que es lo que plantea el marxismo toda la vida. Pero bueno, me parece interesante que igual es esto, es como un desplazamiento del capital, pero igual teniendo en cuenta esto de que se toma de nuevo los medios de producción como alternativa, que igual con eso también es complejo. Pero bueno. No, obvio, sí, como todo programa político de esta naturaleza, pero bueno, digamos, como que esta idea del reparto de horas tiene como un componente transicional, digamos, hacia escenarios más radicales, ¿no? Efectivamente, de una toma, una apropiación colectiva de los medios privados de producción, sí, pero si el programa es ese, un reparto de las horas de trabajo en vez de una renta una renta básica universal, bueno, nada, sí, eso. Él lo pone también, Benanau, si no me equivoco, esto como en los términos más de un programa maximalista, ¿no? En el sentido de, bueno, tenemos que ir por esto, ¿no? Tenemos que ir por el reparto de las horas de trabajo. Tenemos que lograr eso, ese sería como el objetivo político, pero el objetivo de mínima, en el mejor de los casos, sería como una renta básica, o sea, no cierra la puerta a eso otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí justamente, ¿no? A nivel de la política se abre todo como un escenario de ir viendo básicamente lo que puede alcanzarse, lo que no. Pero bueno, nada, genial. Muchas gracias, Agustín, ahí por tus aportes. Sí, Belén. Hola, no sé si se escucha igual. ¿Se escucha? Con un poco de eco, pero sí. Creo que te perdimos, Belén, ahí. Perdón, estaba con los audios, no sé si se escucha. Ahí se escucha, sí. Ah, bien. No, a mí me llamaba como la atención este tema de la noción de omnisapiencia de las inteligencias artificiales, como si no hubiese... No entendí. Y de la omnisapiencia, la noción que se tiene. Okay. No, me llamaba la atención como esta también perspectiva de los usuarios de pensar las inteligencias artificiales, procesadores de texto, todas estas cuestiones como que son independientes del trabajo humano, como si no hubiese detrás un desarrollo humano y también como que en parte ese uso
implica también un refinamiento de ese trabajo y también todo el proceso que hay en la parte de la gestión, porque muchas veces, bueno, antes de que salga cualquier tipo de información, hay también un trabajo humano que se encarga de filtrar varios contenidos. Claro. Y me parece como que una máxima exponencia de lo que es la alienación, ¿no? Como que ya no hay como este trabajo producido por personas, ya parece que está empezando a tomar como una identidad propia y viene como toda la concepción de que, bueno, de que las inteligencias artificiales ya tienen la posibilidad de generar un pensamiento propio y una conciencia propia, ¿no? No, sí, claro, sí, obviamente eso sucede. En un punto es algo necesario, digamos, ¿no? Pasar por ese momento de, bueno, nada, todos leyeron el primer capítulo del Capital, el fetichismo de la mercancía particularmente, y uno cuando va efectivamente a comprar un bien, no piensa en los términos ahí bueno, de toda la fenomenología, de las formas del valor que Marx hace, ¿no? En el tercer apartado, ¿no? Del primer capítulo, y bueno, cuando estás comprando un bien, estás intercambiando valores, digamos, a través de un equivalente general como el del dinero, no estás pensando en el trabajo que tiene una mercancía, simplemente hacer la mercancía porque, bueno, son cosas necesarias para vivir, ¿no? Que tenemos justamente que, bueno, alienar o poner entre paréntesis. Para que cualquier sociedad funcione en un punto, tiene que haber esas clases de mecanismos de olvidos, ¿no? Entre comillas. Si no, la existencia sería inviable, básicamente, ¿no? Si pensamos, bueno, en todo el trabajo así que tiene cualquier cosa detrás. Así que, no sé, yo me haría ahí más la pregunta. Efectivamente, ¿pasa esto, digamos, con el uso de la inteligencia artificial generativa? Uno no se tiene tanto en cuenta. Eso, no sé, habría que verlo, habría que estudiarlo, tal vez con... Bueno, ahí es donde puede intervenir justamente la sociología, haciendo encuestas y qué sé yo, estudios de opinión, justamente para ver cómo es la experiencia de los usuarios, ¿no? Ver cómo es la experiencia de los usuarios en el sentido de hacer esta pregunta, ¿no? De si es algo que efectivamente, cuán alienante es eso, o en definitiva, cuánto desconocimiento existe en relación a lo que hay detrás, o soporta, o funciona como una condición de posibilidad de estas tecnologías, ¿no? Que efectivamente, como vos decís, Belén, a fin de cuentas, y como de alguna manera las intervenciones de estos autores nos ayudan a pensar, en definitiva es eso, es trabajo humano no deja de ser eso, en definitiva. Es cierto que como toda herramienta, bueno, uno cuando la usa o cuando se vale de ella, es necesario, ¿no? En un punto como justamente automatizarlas o descomplejizarlas, digamos, ¿no? Pero bueno, habría que ver, pero sí, efectivamente, uno puede pensar, así como primera hipótesis inicial, que hay como una relación con estas tecnologías muy mistificada, muy fetichizada en el sentido del fetichismo de la mercancía de Marx, en el sentido de un gran desconocimiento o de una no pregunta por lo que hay detrás de todo esto. Pero bueno, también habría que estudiarlo, me parece. Habría que hacer como un estudio de esto para efectivamente comprobar que sea así, ¿no? Porque bueno, también uno se podría hipotetizar que es algo que más o menos se sabe, se conoce, por la misma experiencia de años no sé, de los usuarios de Google, qué sé yo, o sea, tuvimos todo hasta llegar a este punto, no sé, recuerdan que fue todo un momento cuando Google empezó con los predictivos, digamos, ¿no? Hay todo como una experiencia histórica a nivel de las trayectorias biográficas no es que esto irrumpió de la nada, ¿no? Hay como toda una serie de pasos que se fueron dando a nivel de la tecnología, y por ende hay como en las personas que tienen 20, 30, 40 años, más o menos como una experiencia histórica con esto. Entonces habría que ver, me parece, estudiarlo. Nada, eso tenía un poco para comentar.
¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más quiere hacer algún otro señalamiento, alguna pregunta, alguna inquietud? Con esto, profe, que vos decías hace un rato de la percepción social, de la inteligencia artificial, a mí en 2024 me tocó, bueno, hacer el seminario de OTEISA, Teis. Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, y un poco la tesis que yo perseguía era, bueno, averiguar cómo estaba la percepción social de la inteligencia artificial generativa en nuestro país a través de 5 estudios principales. Ah, mirá. Y justamente, como te hablaba anteriormente, esto siempre estaba presente lo del tecnooptimismo. Sí. Y varios autores también como que estaban argumentando que hay una relajación por parte nuestra de creer y confiar en la tecnología un montón de capacidades humanas. En países nórdicos que son utópicos, el 70% cree que estaría mejor si lo gobernara una inteligencia artificial más que un político. Claro. Y esto es bastante llamativo. ¿Qué sé yo? Yo entiendo que todo cambio en sus albores, en su crecimiento, todavía no experimentamos el pico, pero bueno, sí genera cierta controversia. Hay muchos empleos hoy en día que están en crisis Sí, sí. con la IA. Los editores gráficos yo creo que se están agarrando un poco la cabeza. Hacer un flyer antes te tardaba capaz 1 hora y media, 2 horas, o mismo edición de video, fotografía, y hoy en día con 2 clics se está haciendo. Y no solamente, toda una serie de sectores. Está, bueno, todo lo que es el sector de no sé, publicidad, de música para películas, música para publicidades, justamente, qué sé yo. Sí, hay un montón de sectores que están absolutamente en crisis o en reconversión, ¿no? Como decíamos antes. Eh, pero mirá qué bueno que elaboraste eso. ¿Sigue estando ahí Marina Riesnik y Glavich? ¿Estaban ahí en su momento, en esa materia? Glavich creo que se jubiló, Ok. y después sí estaba una mujer bastante entrada en años, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. La de Germani, la secretaria de Germani, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 eran 3. mirá. Y estaba muy bueno, o al menos la perspectiva que te hacían leer, porque yo lo cursé en 2024 y bueno, todo estaba como, wow, ChatGPT me hace esto, Gemini me responde esto. Y yo no sé si Benanav en el texto habla de toda esta masa que va a quedar por fuera después de este salto tecnológico. No, eso no lo llega a ver él, porque es de 2019, 2020 es el libro, entonces. O sea, cómo se va a reabsorber o a recalificar toda esta masa que hacen empleos que con la inteligencia artificial va a quedar en la nada. Y no, esa es más una. Sí, es más una pregunta de ahora, de la coyuntura, que también hay que estudiarla, laburarla ahora, en futuras investigaciones, que ya se debe estar preguntando mucha gente por eso, ¿no? Pero bueno, uno podría decir también, ¿no? Un poco agarrándose por lo menos las puntas que tiran estos tipos, pensando en Menanab, sobre todo, que lo que hay es una salida algo que está pasando acá en Argentina, de hecho, el multiempleo, básicamente, el multiempleo y no solo el multiempleo, sino un multiempleo precario, ¿no? Esa es hacia donde vamos, donde estamos y hacia donde seguimos yendo, ¿no? No sé cuántos trabajos tienen ustedes, cada uno de ustedes, me imagino que más de uno. Es la realidad de básicamente todos. Yo tengo, bueno, en la academia, de alguna manera, todos estos cambios siempre son particulares, o sea, es como que es un sector que se resiste bastante, yo creo, sobre todo bueno, es anterior que el capitalismo moderno occidental la academia, de alguna manera, ¿no? Es como que es algo muy, qué sé yo,
Entonces es como un poco una realidad autónoma en algún sentido, no autónoma, pero es como que impactan un poco más lento que lo que pueden impactar, por ejemplo, en el mundo de, no sé, de la publicidad, o en el mundo de, bueno, sí, el diseño gráfico, en el mundo de la composición musical, etc. Entonces, pero aún así yo tengo 3 trabajos, por ejemplo, no sé, soy investigador de CONICET y tengo 2 cargos docentes, digamos. Me imagino que varios de ustedes están en la misma, que tienen por lo menos, no sé, tienen un salario, facturan acá, acá, allá. Me parece que va por ahí, es más que una salida, más que una solución. El capitalismo se está me parece que es más, que la idea de la exploración, esta idea de una renta básica universal, medio, o sea, uno lo que tendería a pensar con todos estos tipos, Peter Thiel, etcétera, es como que eso está puesto siendo entre paréntesis y se apuesta más a esto, ¿no? A una realidad multiempleo precaria, ¿no? Como que, o sea, mi intuición es que, pensando en la realidad argentina, que vamos más para allá que para cualquier otro lado. Es como incluso, o esta idea en el plano de la crisis ecológica, de la revolución verde, ¿no? Que también es afín, ¿no? Uno podría decir en términos formales, estructurales, a la idea de una renta básica universal. Son como planteos optimistas, utópicos, ¿sí? Que muy... que no pueden romper con la lógica del capital, en definitiva. Emma. Sí, hola. No, con esto del pluriempleo, como que recién me estaba preguntando en qué medida es algo vinculado indefectiblemente a la inteligencia artificial y estas actualizaciones del capital, y en qué medida es más un fenómeno propiamente argentino. Como que ya me acuerdo que en la gestión de Alberto estaba haciendo como una cuestión che, no llego a fin de mes, tengo que acudir a otro trabajo, y no estaban... Creo que no me acuerdo si ya estaba la IA, pero si ya estaba, como que estaba en sus primeros pasitos. Digo, esta cuestión del pluriempleo como fenómeno lo tenemos ya previo a este auge. Y en ese mismo sentido me pregunto qué impacto está teniendo la IA en otros países en cuanto a esta cuestión del empleo. No, sí, obvio, está muy vinculado con nuestra realidad histórica, pero nuestra coyuntura, digamos, del último lustro, un poquito más, pero uno podría yo lo estaba planteando a nivel de hipótesis esto, ¿no? Que en vez de ir a escenarios de una renta básica universal, vayamos a una argentinización del mundo, en el sentido de lo que está pasando, uno ve, digamos, ¿no? Lo que viene pasando, lo que se está discutiendo esto, es como lo que hay es procesos que están pasando en los centros de periferización, ¿no? Periferizaciones de los centros del capitalismo global. Centralización de las periferias y a su vez periferización de los centros, ¿no? Eso es, en definitiva, un poco lo que muchos dicen y uno ve eso, ¿no? Que no están bien en Europa. Bueno, pensando en la academia particularmente, están hechos mierda en todos lados, ¿no? Que es un poco lo que yo conozco, les hablo desde ahí, digamos, ¿no? Y bueno, sí, pasa mucho. Me parece que vamos hacia escenarios ahí, ¿no? Eso es un poco mi lectura, ¿no? Pero bueno, nada, sí. Tal vez es un sesgo, en definitiva, un sesgo asociado al lugar desde el que hablo. Agustín. Nada, por ahí pensaría que quizás el ingreso básico universal no es tan incompatible con tener 4 laburos, digamos. Claro, bueno. Puedes tener 4 laburos, ganar muy poco, y es como, vas pensando, por ejemplo, en la historia argentina. Por un lado, el antecedente del IFE y la ATP, en momentos de crisis, o por ahí pensando en lo que es, bueno, todo, la caja PAN, la asignación universal por hijo, pensando esto como que, o sea, por un lado, podés necesitar de un UBI que en realidad
En su momento, el que más lo planteó acá, de hecho, fue Juan Grabois, que lo planteaba como una forma de asistencia extra, no como una forma de reemplazo del trabajo. Por ahí cuando escuchas, no sé, a Bill Gates hablando del ingreso básico universal, sí lo dice como no va a haber trabajo, pero en realidad quizás vas a tener que tener trabajo y encima necesitar de esto. Que por ahí aparte se lo plantea mucho Louis como, es como decir, un trabajo que se desplaza de lo productivo al, digamos, estar scrolleando todo el día. Es como esa retribución que vas a tener por tus datos extraídos. Pero quizás diría pasan las tres cosas al mismo tiempo. Se extraen tus datos, trabajas mucho y encima necesitas de la ayuda del Estado, de la plataforma tecnofeudal que está en tu territorio dominando para vivir. O sea, es como muy complejo todo. No, Pero, absolutamente. Es efectivamente así. Es efectivamente así. Hay que pensar más esto a nivel de una. O sea, desutopizándolo, hay que pensarlo más a la renta básica universal, hay que pensarla como un complemento. De hecho, así da una discusión así Benanap también en algún momento, cuando habla de, bueno, en Europa, pensando en Europa, ni siquiera de los seguros de desempleo, de cómo funcionan los seguros de desempleo, que uno tiene que agarrar trabajos, no es que simplemente tenés, digamos, ¿no? Uno tiene el seguro de desempleo, pero trabaja, digamos, ¿no? Entonces, sí, es así, es a nivel de complemento y bueno, justamente nuestra realidad habla mucho de eso, ¿sí? De cómo funcionan, bueno, los distintos tipos de, entre comillas, ayudas económicas que puede dar el Estado argentino. Es algo que se hace paralelamente a trabajar acá, a trabajar allá, extra, y bueno, a ver, miles y miles de casos, ¿no? Gente que cobra un plan, que a la vez trabaja como repartidor y que a la vez hace changas de esto o de lo otro. Es una realidad, me parece, súper generalizada. Emma dice que igual es el caso actual de quienes cobraban el volver al trabajo, expotencial trabajo. Le dan 80.000, que claramente necesitan, pero no alcanzan, y tienen que trabajar también. Capaz se viene la planerización de la clase trabajadora si sale ese tal ingreso universal, sí. Bueno, sí, creo que vamos hacia ahí, hacia la, ¿cómo es? La argentinización del mundo o algo por el estilo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien quiere decir algo más? Porque ya deberíamos ir medio cerrando por hoy, que son más de las 12. Bueno, nada, si no es así, espero que les haya interesado todo este tema y bueno, es para seguir obviamente pensándolo, es un tema súper abierto y súper actual para seguir reflexionando. Bueno, yo lo voy a volver a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar más adelante de marxismo y feminismo y de marxismo y ecología, ¿no? Voy a dar esos temas más adelante. Pero bueno, por lo demás, nada, seguimos en contacto. Recuerden la semana que viene entonces cómo va a ser el tema. Van a tener una clase pública con Rodolfo y luego el práctico en la sala de informática. Y bueno, ahí ya la semana que viene ven todo bien lo del parcial, que como les dije, es en principio, si no pasa nada a nivel de medida de fuerza, etcétera, el 7 de mayo. Y bueno, ya la semana que viene verán bien los detalles. Bueno, nada, los saludo entonces, gracias por el acompañamiento, por estar aquí, por la paciencia y nos estamos viendo. Adiós. muchas gracias. No, gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. Chao.